Hola a todos y sean bienvenidos a este curso de introducción a la apicultura. Mi nombre es Robinson del Río Mejía. Soy biólogo y en esta charla estaremos hablando sobre algunas generalidades importantes de la apicultura. La tabla de contenidos será qué es la apicultura, hablaremos un poco sobre la abeja Apis mellifera y adicional a eso sus castas, la reina, las obreras, los zánganos y el apiario. Para comenzar, el término apicultura tiene su origen en el latín apis, que significa abeja, y cultura, que significa cultivo. Básicamente consiste en la crianza de abejas de la especie Apis mellifera para la producción de miel, polen, cera, apitoxina y otros, como por ejemplo el turismo apícola. Estas actividades actualmente han tomado relevancia en nuestro país, ya que le aportan un valor agregado a la apicultura y al reconocimiento de nuestro territorio. Históricamente, desde los egipcios, se ha determinado de que el ser humano ya tenía un conocimiento del uso de las abejas. Si bien los egipcios son una cultura muy antigua que ya utilizaban los propóleos que producen estas abejas para la momificación, la técnica como tal nace en 1858 gracias a las investigaciones realizadas por el sacerdote estadounidense Lorenzo Landstrom. Su principal aporte a la apicultura fue haber descubierto el espacio de abeja. El espacio de abeja es un concepto que le ha permitido a los apicultores en el tiempo definir cómo viven las colmenas en la naturaleza. Y de esta medida es que se han creado las colmenas, que básicamente consiste en una caja que se inventó el ser humano para la crianza de las abejas y allí es donde ellas pueden vivir perfectamente asemejándose a cómo ellas hacen las construcciones naturalmente. La abeja utilizada para apicultura es la especie Apis mellifera. Apis mellifera es una especie de abeja que presenta un comportamiento eusocial. ¿Esto qué significa? Son sociedades verdaderas en las cuales cada abeja cumple un rol y tiene tareas específicas de acuerdo a su edad. Estos insectos pertenecen al orden de los Hymenoptera, orden que comparten con otros insectos importantes como las hormigas y las avispas. Adicional a esto, la especie Apis mellifera tiene tres tipos de castas: las obreras, los zánganos y la reina. Las abejas colectan néctar y polen para el mantenimiento de sus crías. Básicamente es su alimento, ¿sí? Pero adicional a eso, también cumplen una función ecosistémica muy importante conocida como la polinización. Esto significa que las abejas de la especie Apis mellifera no solamente tienen una importancia económica, sino que también tienen gran importancia ecológica. Acá vemos un corto video en el cual las abejas están realizando algunos trabajos. Unas están verificando la postura de la reina, otras están trayendo polen y otras están construyendo. Los roles de las abejas en la colonia están determinados por su edad, comenzando con la limpieza de la colonia, posteriormente hacen construcción, luego ayudan a la crianza de las larvas y posteriormente hacen el pecoreo. Las castas de las abejas son tres. Tenemos a las obreras, que se caracterizan por ser las trabajadoras, las constructoras y las defensoras de la colonia. La reina, que se caracteriza por tener el abdomen más alargado que una obrera y su principal función es la postura de huevos. Y por último tenemos a los zánganos. Morfológicamente los podemos distinguir de la reina y de la obrera porque sus ojos ocupan casi toda su cabeza. Su principal función es fecundar a la reina para que ésta pueda poner huevos. Cada una de las castas de las abejas son muy importantes para la apicultura, porque en este mismo sentido, cuando las conocemos, es que podemos comenzar a entender cómo trabajan los apicultores. La reina, por ejemplo, es la hembra, la única hembra de la colonia que tiene completamente desarrollados sus ovarios. Y esto se debe a su alimentación.
ya que desde que es una larva es alimentada solo con jalea real. La jalea real es un producto que se genera en una glándula de las abejas cuando están jóvenes. Esta glándula la utilizan para la alimentación de las larvas y cuando quieren generar una nueva reina. Evidentemente, la reina que esté dominando sobre la colonia solamente será alimentada con jalea real. Esto es muy importante porque determina también de alguna manera la edad de las abejas. Normalmente una obrera vive 50 días. En cambio, una reina que es alimentada con jalea real puede vivir hasta 5 años. Este es un dato interesante de la importancia que es la jalea real para las abejas. Incluso algunos apicultores se dedican a la producción de jalea real como el producto principal de su sistema productivo. La reina, hace un control químico sobre su colonia. ¿En qué consiste este control químico? Principalmente de que las obreras no vayan a poner huevos y de otra manera de que no vayan a producir una nueva reina mientras ella esté bajo el dominio. Después de que la reina o que las obreras deciden crear una nueva reina, que es básicamente alimentar una nueva larva con jalea real, la reina puede salir de la colonia con la mitad de las obreras para fundar un nuevo nido en otro sitio. Para los apicultores es importante estar revisando sus colmenas periódicamente precisamente para evitar la formación de nuevas reinas y adicional a esto no perder mano de obra que es tan importante para el apicultor. Las obreras son la base de la colonia. Ellas son las que se encargan de construir, de buscar alimento y de la crianza de sus hermanas. Adicional a esto, cumplen otros roles importantes como la limpieza y el cuidado de la reina. Estas funciones especializadas de las abejas obreras se puede dividir en tres tipos de funciones. La secreción de moléculas especializadas, como por ejemplo la jalea real para la alimentación de la reina, o la secreción de la cera, muy utilizada para la construcción de los panales. También la colecta. Las abejas se han especializado en buscar recursos florales como el polen y el néctar, que son tan importantes para la producción de su alimento. Y por último está la limpieza. Las abejas son unos insectos realmente limpios. Constantemente se están limpiando entre ellas, mantienen limpias sus antenas, mantienen limpio su cuerpo y esto lo hacen para evitar la aparición de patógenos dentro de la colmena. Esto es muy importante porque una colmena que se vea afectada por un hongo, por ejemplo, o por un parásito como los ácaros, va a generar de que toda la colonia se enferme. Por eso es que las abejas son, para ellas es tan importante la limpieza, precisamente porque entre todas se cuidan y mantienen limpia la colmena. Los zánganos, por otra parte, son los machos de la colonia. Estos no tienen ningún tipo de defensa, incluso no trabajan, no realizan colecta de polen, no utilizan sus glándulas para producir cera o algún tipo de jalea real, no cuidan a sus crías. Su principal función, pero a la vez muy importante, es aparearse con las nuevas reinas cuando éstas son vírgenes. Este proceso se da principalmente porque los zánganos están rodeando los sitios donde hay abejas de la especie Apis mellifera para hacer este proceso de fecundación. Para los apicultores es muy importante hacer el control de los zánganos para evitar de que estos se produzcan en masa y que al mismo tiempo las abejas vayan a generar una división de colonias no controlada y el apicultor vaya a perder su mano de obra que es tan importante. Como les dije al principio de la charla, una de las principales características que tienen estos zánganos y que nos permite diferenciarlos de las obreras y de la reina es que sus ojos cubren casi toda la cabeza, como se ve en la imagen de la presentación. Por último, en esta introducción a la apicultura hablaré un poco sobre el apiario. El apiario es este sitio donde nosotros tenemos a las abejas. Este sitio debe cumplir con unas condiciones mínimas de mantenimiento.
principalmente estar alejadas de cultivos donde se apliquen constantemente agroquímicos, principalmente porque de esto depende la salud de nuestras abejas. Pero también, como la especie Apis mellifera es una abeja que cuenta con un aguijón que si no se hace un adecuado manejo de estas abejas pueden resultar peligrosas, los apiarios deben ser ubicados en sitios alejados de, al menos 150 metros alejados de carreteras, escuelas o casas. Esto va a permitir que el sistema productivo sea viable en el tiempo y que no tengamos que estar cambiando las abejas de su sitio. Aquí hay algo importante, que la apicultura se puede realizar de dos maneras. Una primera manera es hacer apicultura permanente, que es establecer el apiario en un sitio que cuenta con todas estas condiciones medioambientales adecuadas para las abejas, que adicional a esto les va a proporcionar alimento y algunas resinas que ellas utilizan para la producción de propóleos y también deben ser sitios que cumplan con esta condición de no ser peligroso para las personas. Otra opción que tiene el apicultor es hacer transhumancia. La transhumancia es un proceso mediante el cual los apicultores movilizan las abejas a sitios específicos, principalmente para hacer polinización dirigida. En la actualidad, esta polinización dirigida ha tomado gran relevancia, principalmente porque muchos cultivos se benefician por la acción de estas abejas y ayudan a mejorar la producción. Si te quedaron preguntas de esta charla, me puedes escribir y podemos aumentar el conocimiento sobre las abejas.